Muy buenas tardes, bienvenidos y No, buenas noches. ¿Por qué digo buenas tardes? Parece, puede ser. ¿Por qué digo buenas tardes? Todavía queda el día, pero ya tarde es como... Ya son las 9 de la noche, ya son las 9 de la noche de este martes 5 de abril. Día largo, día con mucho movimiento. Quizás no son jornadas con noticias de tapa de diario o de antes y después en la política argentina, pero sí de pequeños movimientos que se van dando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Ministerio de Economía, por ejemplo, con la reunión, Pablo, que terminó hace minutos nada más, Gabinete Económico, CGT, UIA, Industriales Argentinos. Salieron hace un rato, emitieron un comunicado, dijeron que la solución hoy para poner dinero en el bolsillo del trabajador es adelantar paritarias, ni un bono, ni un aumento por decreto. Y se habló además de una canasta básica, más allá de precios cuidados, que sería anunciada en las próximas 72 horas. Menciono estos dos hechos porque, reitero, estas imágenes que estamos viendo detrás nuestro son de hace minutos nada más de la finalización de este encuentro en el que estuvo Héctor Daer, Pablo Moyano, Funes de Rioja y los ministros del Gabinete Nacional. Charlábamos recién con Pablo Ibáñez, nos acompaña hoy junto con Néstor Espósito, y Pablo decía, la política se mueve y no es la única reunión. Vamos a contar distintas reuniones donde la política de alguna manera se alinea y realinea, de las que ocurrieron hoy, hace algunas horas, de las que van a ocurrir el resto de la semana. ¿Cuál es el denominador común? La pelea salario-precios, o en realidad la política de ingresos. Cómo efectivamente trabajadores y trabajadoras en la Argentina logran llegar efectivamente a fin de mes, y cómo el gobierno también sale a la cancha a mostrar que tiene y toma decisiones políticas. ¿Quiénes estuvieron en estas reuniones y quiénes no? Un detalle que me parece interesante y que vamos a conversar en un ratito nada más. Y dos escenas muy puntuales. Una, la que comentaba recién Lucila en el Ministerio de Economía, y otra en el Congreso de la Nación, alrededor de la ley de alquileres. El debate alrededor, en realidad no es el debate por la ley de alquileres, tiene que ver con cómo la política acciona sobre uno de los elementos que amenaza el salario mes a mes, que es el pago del alquiler. Son más o menos 9 millones de personas. Entonces, escena micro donde se ve la política, un sector económico y también el sector que efectivamente está tratando de que su salario logre alcanzar para todo el mes. Así que de todo esto vamos a conversar en la jornada de hoy. Y pasando también por el lugar de los roles de los movimientos sociales. Disputa política, charla acerca de qué hay que hacer con los movimientos y las maneras de protestar. Yo tengo una franca preocupación de que las discusiones se vuelquen demasiado hacia lo conservador, cuando desde los sectores que representan los intereses de aquellos que han sido vulnerados por los modelos económicos a lo largo de los últimos años en la Argentina, adquieren los modos o las propuestas de los sectores más conservadores. Entonces me parece que eso legitima algunas posiciones que hoy hemos visto, y muy fuertes, sobre todo la del jefe de gobierno porteño. Hay encuestas, bueno, no nos olvidemos de eso, claro. Y sobre esas encuestas también podemos hablar, ¿no? Porque quizás explican un poco ese tiro hacia la derecha. Arrancamos con el móvil. Dale. Con nuestro compañero del noticiero de la televisión pública, Gastón Zulach, que se encuentra allí en la puerta del Ministerio de Economía. Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luli y Pablo? Para todos, muy buenas noches. Así es, como ustedes decían hace instantes, culminó esta mesa tripartita, la segunda reunión de esta mesa de concertación social, esta mesa de diálogo a raíz de una convocatoria que formuló la semana pasada el presidente Alberto Fernández, que tuvo su primer encuentro en este mismo escenario en el 5º piso del Palacio de Hacienda el jueves pasado, y hoy se dio con resultados concretos, con la presencia de Daniel Funes de Rioja por parte de la Unión Industrial Argentina y el triunvirato en pleno de la CGT. Que no estuvo presente el jueves pasado Pablo Moyano, que se incorporó junto a Héctor Daer y Carlos Acuña, además de Andrés Rodríguez, por parte de la Confederación General del Trabajo. ¿Qué se ha acordado? Ustedes lo anticipaban en el inicio de Desiguales, una canasta de 50 a 60 artículos de primera necesidad, con precio uniforme en todo el país, con amplia difusión, que es complementaria de precios cuidados, y lo más importante, adelantar las paritarias, las que están en curso, sumar justamente este tema, la inflación, para que los salarios no pierdan frente a la inflación, y sino reabrir las paritarias ya vencidas o aún vigentes, para justamente llegar a este objetivo fundamental del gobierno. Esto se hizo a propuesta de la CGT, aceptada por la Unión Industrial Argentina, firmada el acta. La próxima reunión que van a seguir
será justamente una mesa más ampliada. Se aspira que se sume, por ejemplo, la mesa de enlace, la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara Argentina de la Construcción, justamente con los supermercados, se sumen a estos encuentros donde se están obteniendo medidas concretas, además también medidas para sostener a las pymes, como dice el acta, en esta situación excepcional. Bien, Gastón, muy claro. Ahí hay preguntas sobre cómo se va a ampliar y en qué carácter, ¿no? Falta representación de la pequeña y mediana empresa, de la economía popular, otros sindicatos que hoy se expresaron y que hubieran querido participar, incluso algunos representados por propios diputados del Frente de Todos, pero está claro que me parece el mensaje era salir de acá con algo bien concreto, Gastón, ¿no? Así es, y bueno, y lo que ha quedado claro también, como anticipaba en el inicio, que no habrá bono para los trabajadores del sector privado como del sector público. Sí, entonces todo queda supeditado al acuerdo en las paritarias de cada gremio, de cada sector. Bien. Gastón, gracias, un gran abrazo, gran laburo. Hasta luego, igualmente, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, presentamos a la mesa. Está ya con nosotros la diputada Carla Carrizo de la Unión Cívica Radical del sector Evolución. La vamos a incorporar enseguidita a la mesa. Bienvenida. No, gracias por la invitación. Gracias por compartir. Placer. Bueno, Néstor, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Muchas veces hemos hablado de la doble vara, ¿no? Medir las cosas de una manera determinada depende de la cara del cliente y de otra completamente distinta si el cliente cambia. Te vamos a contar qué es lo que están proponiendo los mismos que rechazan el fondo para pagarle al fondo respecto de una deuda que fijó la Corte Suprema. Muy bien, en un ratito nada más. Pablo Ibáñez, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Se cortó el pelo, Ibáñez. Sí, está muy bien, ¿eh? Está bien. Si empezamos así. No, es un mimo. Es un dato, Ibáñez. es un dato objetivo de la realidad. Bancate el cariño. Bueno, está bien. Bueno, Pablín, a ver, la política se mueve. Se mueve. Porque uno imagina. Primero, hay que arrancar de una hipótesis que venía una situación de parálisis del gobierno, sobre todo dada por la situación interna del Frente de Todos. ¿Sí? ¿Cuánto la crisis del gobierno detonó o aceleró algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión del gobierno y con problemas que venimos hablando? Por ejemplo, la cuestión de la inflación, la cuestión del empleo, la cuestión de las paritarias. Bueno, la reunión de tripartita esta vez se mudó a Economía, con el ministro de Economía que estuvo en la CGT y la UIA, me parece que da como primera señal de advertir que algo está pasando y que efectivamente tiene que haber alguna señal. Y la idea de la apertura también es que gráficamente la UIA y la CGT no están expresando a todo lo que tiene que ver con el universo de la actividad económica y mucho menos con lo que está ocurriendo en otros sectores. Lo hemos hablado de la economía popular y estamos hablando también con la situación de los planes sociales. Sí, claro. El otro frente que se mostró en estos días muy vital en el sentido de expresar una situación de crisis como lo que está ocurriendo en términos sociales. Por lo tanto, en este panorama también la economía da señales, parece estar movilizando o por lo menos despabilando a la política. La reunión esta, una actividad que tuvo Máximo Kirchner con Abel Furlan, el titular de la UOM. Un cachito más sobre esta reunión. También llega en un momento en el cual el consensualismo parece haber encontrado, no sé si un límite, pero sí un agotamiento. Es decir, las mesas de sentarse y tratar de acordar. Bueno, lo que Lucila denominó hace muy poquito quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, exactamente. Parafraseando a mi compañera. Pero quiero decir, evidentemente había necesidad hoy de salir con algo concreto. Mi pregunta acá es, si vos sumás al resto de los actores. Hoy Yasky salió muy duro. Sí. Hoy Yasky dijo, vamos a mandarle señales de humo o paloma mensajera al gobierno para que se entere de nuestra... Porque no estuvo en ninguna de las reuniones. Yo creo que necesariamente se tiene que abrir porque en un momento no se abarca todo, porque hay otros sectores que están jugando, porque hay otros sectores que tienen otra demanda. Hoy el campo está preocupado, por ejemplo, por la falta de gasoil. Entonces, en esa situación, que eso rebote, por ejemplo, sobre los fletes o tenga una cuestión que tenga que ver con la cosecha, también se convierte en otro problema. Por lo tanto, ya no hay un solo inconveniente para tratar. Y en una mesa tripartita donde está el gobierno, la UIA y la CGT, no alcanza esa representación. Bien. Hay un dato más que es muy sutil, tuvo que ver hoy con la reunión, lo dijo uno de los que estaba sentado en esa mesa, en una mesa redonda, miren la imagen, había 2 ministros, 3 ministros, eran 12 personas, una de esas personas dijo, también nosotros estamos sentados acá tratando de encontrar soluciones a temas cuando en otro nivel del gobierno hay falta de comunicación. También es un mensaje para ¿Eso se le dijo en la reunión?
Lo dijo un hombre, ¿no? Porque creo que eran todos hombres. No, había... Un bueno, cupo. sí. Un cupo. Y tiene que ver un poco con esta situación general, con esta situación de cómo la política puede reaccionar o no ante una situación, entendida la política en buenos términos, Sí. de discutir cuestiones y de que se pongan a poner de acuerdo. Posiblemente en ese mismo plano uno debe ubicar lo que está ocurriendo en el Congreso con la ley de alquileres. Claro. Por lo tanto, también para completar el mapa de esta movilidad política, decía, Máximo Kirchner tuvo una actividad hoy con la CGT regional y estuvo con Abel Furlan. ¿Quién es Abel Furlan? El flamante secretario general de la UOM, que le ganó al histórico, desplazó al histórico Movimiento Antonio político Caló. sindical muy importante, de los más importantes en el último tiempo. Y además de una actividad que siempre es una especie de Ahí está la motor foto, y mirá. tractor. Y estuvo Máximo Kirchner, y hablando de qué? Hablando de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores respecto al 2015 El que está al lado y de la es- demanda. que es el gobernador Está Kicillof. Furlan, y está también ahí, que es la otra figura interesante, Axel Kicillof, que lo hemos mencionado últimamente, pero que en toda esta historia al frente de todos aparecía medio silencioso, Sí, no sí, aparecía en la foto de las discusiones. Bueno, Axel Kicillof también está apareciendo más, y en las últimas horas apareció con una advertencia fuerte sobre el impacto de la inflación, sobre todo en el conurbano, en lo que tiene que ver con la situación social. ¿Hay una intención en esta foto de darle más dinámica a la política interna de la CGT? Hay una intención de que no todo lo que está representado por la cúpula de la CGT está en todo caso representado por los trabajadores. También tiene que ver con los matices que hay dentro del gobierno, pero en la reunión de hoy en Economía, por ejemplo, se sumó Pablo Moyano, que no había estado en la reunión anterior, que hace una semana había estado en una reunión con Máximo Kirchner y que luego de esa reunión fue llamado por Alberto Fernández a Casa Rosada, tuvo un encuentro. Pablo Moyano venía marcando diferencias con la conducción de la CGT y se termina formando parte de la mesa que se reunió hoy en Economía. ¿Dejó definiciones Máximo Kirchner? Dejó algunas definiciones vinculadas con la unidad, un mensaje hacia adentro, pero básicamente planteando que la unidad per se, algo que hemos hablado y que lo ha repetido, no le sirve a los trabajadores, y eso significa que a fin de mes no le alcanza el sueldo para mantener a su familia. Ahí dijo, a ver, textualmente, que no nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles. Se trata de avanzar. Nadie más que nosotros queremos la unidad. La unidad es para que no sea casi imposible llegar a fin de mes. Planteos que tienen que ver con la situación que venimos hablando de la disputa de salarios, pero que también es un mensaje que da la impresión que la situación interna en el frente de todos, lejos de apaciguarse, está siempre sumando algunos escalones. La política se mueve, seguro vamos a seguir hablando de esto, pero se vio una reunión importante en la provincia de Santa Fe. ¿Estuvo Rossi además con el presidente? Otra de las actividades del día de hoy interesante, que hay como 5 o 6 postales, pero una tiene que ver con que Rossi, que hacía bastante tiempo no hablaba con el presidente de la Nación, que es uno de los dirigentes que aparece en la órbita de Olivos. La semana pasada Hoy vino a estuvo en Casa Desiguales Rosada. igual y dijo que él no va a ser jefe de gabinete, que no es algo que se esté barajando, que él no quiere ocupar el lugar de nadie. Lo dijo acá. Sí, dijo que no quería poner la política en términos personales, pero no dijo no quiero hacerlo. Bueno, hoy estuvo en Casa Rosada, le fue a Sí. contar al presidente la reunión que va a un acto que se va a hacer el sábado en Rosario, la Corriente de la Militancia. La Corriente de la Militancia es un espacio creado en su momento por Néstor Kirchner, donde hoy está Daniel Filmus, donde está Rossi también, donde está Germán Martínez, el diputado, el jefe de la bancada de diputados. Hay una serie de movimientos y hay una cuarta foto, que no sé si la vamos a poder ver, si la ponen ahí, que es para mí una señal muy interesante de lo que está ocurriendo. Y A ver. ocurrió en Córdoba. Ahí está. Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, quizá uno de los gobernadores más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, se subió a un avión con un grupo de empresarios y se fue a Córdoba, una serie de actividades, y fue recibido por Juan Schiaretti. Quizá el Gobernador de gobernador Córdoba. del peronismo más enfrentado Sí, claro. con Cristina Fernández de Kirchner. Hay una idea de armar una especie de liga de gobernadores, en el sentido de que se expresen las provincias, un ámbito para que las provincias expresen la posición justamente del interior en temas centrales y puntuales.
Algunos hablarán de retenciones, otros hablan de transporte. Todos tienen planteos porque desde el interior, como bien se sabe, las demandas respecto a la capital federal suelen ser muy distintas, pero hay una foto política y hay un mensaje político en esta foto que nos viene de Córdoba. Muy bien, Pablo. Muy interesante el repaso de las escenas políticas del día. Escucho todo, la diputada Carrizo, atentamente. Quiero comenzar quizás por el principio de lo que veníamos hablando, que tiene que ver con inflación, que tiene que ver con las últimas novedades, las últimas horas. Desde el espacio que representás, ¿cuál crees que sería, en caso de que sea en gobierno, la medida en una situación como la actual, en un contexto como el actual? Bueno, no, la verdad que eso es una respuesta que no la puedo dar yo. Porque nosotros somos una coalición que en diputados tenemos 10 bloques dentro del interbloque, así que cualquier cosa que yo te diga va a ser una mirada absolutamente parcial y minoritaria. Sí sé que los distintos grupos de Juntos por el Cambio están tratando de llegar a un acuerdo sobre cuál sería una política de estabilización de la inflación, pero no hay un acuerdo homogéneo y esa discusión recién se está dando. De hecho, ahí va desde la dolarización. Exacto, dentro de nuestro espacio nosotros hemos tenido, sí me parece importante perder prejuicios, debatir, hay muchas cosas, me gustó mucho el informe de Pablo, la política del movimiento, y creo que la política, el primer movimiento que tiene que hacer en una situación de crisis y de sensibilidad, como está, porque hay una sociedad muy quebrada en muchísimos, ¿no? Es decir, la inflación, etcétera, es dejar de dar el espectáculo de pelearse a sí misma, ¿no? Las coaliciones, digamos, finalmente hay un punto en el que la gente no tiene por qué estar entendiendo las razones de los conflictos internos en las coaliciones de gobierno o oposición. Entonces, eso me parece que es un punto y me parece bien que esté el movimiento, tanto el gobierno y también que la oposición, porque esta idea de que cuando uno llega, la política no se puede experimentar para la ciudadanía, que cuando uno llega vemos qué hacemos. Finalmente, cuando uno llega al gobierno, tiene que saber hacia dónde va, porque la Argentina es una macro inestable. Entonces me parece que está bien que se empiece a debatir los temas, que haya disidencias, pero en un punto tiene que haber una acción común. Ahora, diputada, en ese sentido, qué complicado, porque es cierto que hay diferencias hacia dentro de cada coalición, que se recurre mucho al golpe de efecto. De hecho, en la propia coalición me imagino que se lo están sufriendo cuando aparece un Milei diciendo que va a privatizar absolutamente toda empresa estatal. Y al mismo tiempo tienen que dar una discusión de modelos. Por eso la sociedad necesita, pero que no la aleje de la política, digamos. ¿Cómo cree usted que eso se puede sintetizar? Bueno, nosotros desde Evolución Radical, que somos un sector dentro del radicalismo, estamos dando esa discusión de hace un tiempo. A veces incomodamos al radicalismo más tradicional, incluso dentro de la propia coalición. Y diría que, bueno, que esa discusión, hemos tenido algunas tensiones, pero hemos tenido también resultados. Ejemplo, las PASO. Juntos por el Cambio no tenía un mecanismo de resolución de candidatos. Nosotros lo luchamos en 2017, no fuimos con la coalición en la Ciudad de Buenos Aires porque dijimos queremos prácticas. En 2019 tampoco se pudo, pero en 2021 la verdad que la ambición y la competitividad interna se ordenó. Y eso sí es un montón en una elección presidencial, porque ordena el poder real. Ahora, el que pierde tiene menos poder de incidencia y el que gana en unas PASO tiene mayor poder de incidencia. Y a veces pasa que las coaliciones en Argentina es muy confuso el reparto del poder. Entonces eso es lo que hay, el aprendizaje del presidencialismo en Argentina. El que pierda acompañe. El que pierda acompañe, pero la medida del poder. ¿Cuánto poder? Porque esto me parece que es la crisis del oficialismo. La crisis del oficialismo es, bueno, ¿quién de alguna manera lidera en términos de poder real? Exactamente. Entonces, bueno, la medida del poder en los partidos y en la política es el voto. Entonces las PASO ordenan. El que gana tiene más incidencia, el que saca la minoría, bueno, controla, observa, veta, pero no dirige. Y eso cuando falta en los partidos, y digo las PASO porque la verdad que las PASO es un legado del primer kirchnerismo y la verdad que era ordenar los partidos, hacerlos competitivos, porque en definitiva eso es ordenar el poder político, cuánto tiene cada uno dentro de una coalición y eso te da la medida de la incidencia y eso tiene que hacerse antes que se gobierne. Ahora, sigue siendo así porque en rigor dentro de la coalición hay un partido, una fuerza que tiene más votos, pero hay una fuerza que con menos votos le da una estructura y le da una presencia orgánica en el resto del país. Es interesantísimo lo que vos estás diciendo. Por ejemplo, en Juntos por el Cambio, resuelto el tema de las PASO que ordena la competitividad de candidatos, ¿no? Se experimentó en 2021 y ahora un poco
las estrategias de los líderes están usar las pasos en 2023. Ahora bien, una vez que vos estás en el gobierno, tenés que tener una medida de toma de decisiones y hay partidos distintos. Yo te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, el radicalismo del PRO son partidos territoriales, gobiernan con municipios y provincias. La coalición cívica es un partido parlamentario, no tiene territorio. Entonces, ¿cuál es la medida del poder? No todos los partidos son iguales y eso también hay que tener un mecanismo de decisión. Esto en ciencia política es como clave. Bueno, la unanimidad no es la solución, porque si todos tenemos que estar de acuerdo en todo, digamos, hasta que estamos todos de acuerdo, a veces el más chiquito incide y veta. Hay que encontrar una fórmula para convivir en las coaliciones, porque la política en Argentina va a ser coalicionar. Y eso tiene que resolverse antes, cuando ocurre durante la gestión, el impacto de esa... ¿Ese fue el error del gobierno de Mauricio Macri también? Yo creo que sí, fue un aprendizaje. Fue la primera coalición, digamos, creo que el legado fue ordenar el sistema político, ¿no? Es decir, pensemos cómo estábamos antes. Antes de Cambiemos había una gran asimetría, ¿no? Estábamos, digamos, el liderazgo del cristinismo, digamos, ya no era Kirchner, sino Cristina. Y después, recuerden la elección 2011, la diferencia competitiva entre el segundo partido y el primero fueron casi 38 puntos. Sí. Diputada, quiero mostrarle lo que se dijo en las últimas horas por parte de integrantes de Juntos por el Cambio, pero que responden más al PRO con respecto a los planes sociales. Sí. ¿El gobierno nacional tiene una doble vara? Sí. A los dos que tiraron la piedra al despacho de la vicepresidenta o a cualquier despacho del Senado, le quita los planes, no le quita los planes, le hace una campe. Sí. Los traen extorsionados, que si no vienen le sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan. Porque es como que quedó una cultura acá en el país que la única manera de generar un reclamo y que tenga éxito es cortando una calle. Lo que pedimos es que tengan consecuencias. ¿Cómo se financiaron todos los que estuvieron ahí? Sí, pero es que es cierto. ¿Cómo se financió los camiones de música, las carpas que decía recién Había Alessandro? carpa VIP, carpa popular. Por eso es que le pedimos al gobierno, por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. Porque además, los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela, no estaban cumpliendo. ¿Está de acuerdo con que tienen que sacarle los planes sociales a quienes se manifiestan? No, yo creo que hay que terminar con el clientelismo en la Argentina, pero no con la política social, que son dos cosas distintas. El clientelismo es un modo de fidelizar que tienen muchas organizaciones, no todas, algunas no lo hacen, pero el clientelismo, tanto en política como en los movimientos sociales, es básicamente un vínculo donde te doy un plan a cambio de una cuestión más política. La asignación universal no pasa... por eso te digo, una cosa es el clientelismo, Sí, lo que está mal. Se refería Y a la otra asignación cosa universal, es, claro, por eso te digo, una cosa es criticar el clientelismo, que en el fondo es un uso, digamos que lo vemos en un escenario electoral, lo vemos cuando hay un abuso de poder en las marchas, y otra cosa es, digamos, liquidar la política social. La política social tiene que construir autonomía, no dependencia. Ese es el debate de la Argentina, pero ese debate, que lo puede haber dicho Larreta y demás, también lo dijo el presidente, cuando dijo, bueno, el tema de los planes sociales como un instrumento que subordina en lugar de crear autonomía en las personas, es lo que está en debate. Está bien, pero una cosa Entonces, es no yo creo querer que ahí crezcan, otra cosa concretamente es lo que Larreta dice, asignación universal por hijo, no hay que penalizar, no hay que penalizar. ¿No estás de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso, por eso digo, una cosa es la política social. Lo que sí necesitamos es fortalecer la política social y hacerla cada vez más universal. Eso es lo que está, y ese es un debate que nos debemos de la dirigencia política. ¿Por qué? Porque ahí vos mostraste dos fotos. Una es la foto de la plaza, cuando debatimos fondo, y otra fue la foto de la Campe. Son dos fotos distintas. La primera foto, sí estoy de acuerdo que cuando vos, digamos, nosotros tenemos un proyecto que es, por ejemplo, los partidos que movilizan y ejercen la violencia, Polo Obrero, por ejemplo, vos le tenés que quitar la contribución de los partidos políticos. Pero por decirte eso. Se habrá de infiltrado. Cuando vos manifestás... Tenés experiencia en la política y sabés que... pero te quiero decir, por decirte algo, hay muchos actores sociales que creen que el modo en tener incidencia en la violencia, y en democracia no se participa con piedras, se participa con votos. Entonces, una cosa es cuando vos tenés
Siempre, yo soy militante política a los 8 años. Por Cuando eso íbamos te a digo. las plazas teníamos que tener cuidado, Pero, porque Carla, si no... vos sabés que hay Entonces, mucho te quiero decir, infiltrado. y pero hay un en general, desborde, en la Pablo. Argentina- Pero en la Pero hay un Argentina, desborde. Nos hemos te diría, acostumbrado- históricamente, las movilizaciones en protesta, como las que hemos visto en esta oportunidad y en otras, en general son pacíficas siempre. Bueno, por eso te quiero decir, cuando hay violencia, eso hay que penalizarlo. ¿Por qué? Porque en democracia no se participa de cualquier modo, no se participa tirando piedras, se participa con el voto. Pero Pero no hablando- son los lo que digo es que no cuando son los vos partidos tenés políticos. Acá hay gente organizaciones organizada y sociales que contratada para eso. fagocitan la violencia, eso el Estado, y eso tiene que ser una decisión unánime de todos los partidos. Tenés que poner un límite. Ahora- No es de cualquier modo. Ahora, otra cosa es el acampe. Entonces ahí el acampe es, bueno, es una postal que duele. Sí, Porque claro. a nadie, es una postal que duele. Yo Totalmente. digamos, ustedes lo van a ver, yo lo he visto en las plazas también. Es una postal que duele. Entonces, el punto es, tenemos que limitar el clientelismo. Las organizaciones también tienen que aprender algo, las organizaciones sociales, que no se puede usar a las personas para controlar el conflicto social en la calle. Eso, la política le hace mal a la política social. La política argentina le hace mal a la política social. Entonces, a mí me parece bien que se ponga en debate. Ahora, te quiero decir, a mí no me gusta el clientelismo de ningún modo, pero Ahora, sí quiero sostener... sí. Sí quiero sostener la política social, la buena política social. Sí, lo Tenemos que- 121 planes. Bueno, vamos al debate Bueno, pero del lo que ingreso Lo que da la universal. sensación también que termina la discusión sobre la CAMPE, no sobre la CAMPE, sino sobre el corte de la 9 de julio. Claro, no sobre la pobreza. Entonces, el problema es de tránsito, no es un problema Bueno, social. pero, Porque si la hipótesis, el otro Las día... dos cosas, Pablo, porque digamos es una postal que te digo, yo trabajo pero- política social, trabajo infancia y adolescencia. Y la verdad que no está bueno ver eso. Yo No, veo las claro. mujeres, las propias mujeres. O sea, Claro, entonces, claro. entonces Nadie la imagina- política tiene que resolver el control de la calle sin usar a la ciudadanía. Pero Es que Carla, nadie puede ¿Entendés? estar de acuerdo con esa CAMPE Claro, porque duele ¿entendés? incluso y por empieza más... una puja distributiva donde entonces, a mí me parece que hay que ponerle digamos, la política tiene que regular la política. pero quiero pasar algo en claro. Ese es un punto. Perdón, Carla, quiero pasar algo en claro. Lo que estamos viendo allí en el gol, esa situación de tanta necesidad. ¿De qué manera crees que pueden hacerse oír para expresar efectivamente la situación que están viviendo? Porque a veces la política parece estar como a 10 pisos Genial del que funcione el Consejo Económico y Social. Como vos tenés espacio de... Mira, eso es un tema, es decir, la política tiene muchas... La política está debilitada en la Argentina. Cuando digo política, digo los partidos democráticos. Bueno, pero- porque este es el Sí. punto. Tenemos espacios... Yo te digo, me encanta el Consejo Económico y Social, me parece un ámbito de producción de políticas, de pensamiento a mediano o largo plazo. Aquí ahora... Tenemos el Congreso y yo celebro que hoy hayamos empezado a funcionar. Pero la propia política silencia y vacía de poder a los espacios para construir diálogo, negociación. Sí. Entonces, porque cuando vos tenés el acampe, fracasa una negociación. Pero yo quiero ir a lo que escuchábamos hoy, ¿no? Porque digo, llevar la discusión a sacar los planes o no permitir que esto ocurra y demás, pareciera que la reta se olvidó, que Con formó el parte de un gobierno con 40% Carolina de pobreza Stanley. y la inflación que tenemos, No, eso- sacar los planes, o sea, eso, pero los Está bien, planes pero- son hoy, pero fíjate una cosa, el debate interesante es No, pero me política interesa- social sí. o política de supervivencia. No, pero ¿sabes lo que me interesa, Carla? Son dos cosas ¿A dónde se distintas. lleva la discusión desde un lugar de una persona que quiere ser presidente dentro del partido o dentro de la coalición como Horacio Rodríguez Larreta? Y digo esto porque se lo menciona a él como moderado, se lo menciona como paloma dentro de Juntos por el Cambio. Carolina Stanley subió en gran cantidad los planes sociales, no lo estoy diciendo esto a modo de crítica, es algo que ocurrió y ella entendió, siendo ministra, que eso debía hacerse. Ahora, escuchar a Larreta sí, significa que el Juntos por el Cambio se va para la derecha, se va para el lado de Milei porque mide 17 puntos y es lo que hay que instalar y es el lugar donde va a vender y juntar votos. No, significa que empieza el debate en Juntos por el Cambio, en distintos partidos que tenemos, sobre qué hacer. Por eso digo, nuestra posición ¿cuál es? En contra del clientelismo. El clientelismo no está bueno para nadie. Ahora, a favor de las políticas sociales, porque la política social construye autonomía. Entonces, pero ese es un debate que lo tenemos que hacer dentro de Juntos por el Cambio y también gobierno y oposición. Milei Porque es un esta límite para semana vos. fue, hace una semana, vi un informe que hicieron, sigo mucho a Sheila Pilker, y bueno, y creo que no sé, fue después post Plaza, pero surgió el tema de las organizaciones sociales, el manejo de los planes. Es decir, el presidente dijo, vamos a ir hacia un ingreso universal. Hay 121 planes. Una cosa son políticas universales, no las incluyo ahí. Asignación universal no es un plan, es una Asignación por política embarazo social. tampoco. Yo quiero que sea mucho más que 6.000. Quiero menos planes fragmentados y quiero una política de ingreso universal para la infancia, el triple. Entonces, ordenar, construir autonomía. Ese es el desafío de la política social en Argentina. Para triplicar una política social de esas características tenés que afectar intereses. A veces da la sensación
Que en la Argentina está muy trabado en el Congreso aquellos que quieren afectar los intereses de privilegio y los que quieren redistribuir un poco mejor la cosa. Sí, te diría que eso es una conversación ahora de los ejes que se abren, ¿no? Hoy inauguramos, yo celebro la Comisión de Legislación General. La verdad que también habla bien de la dupla que hicimos con mi colega, con Cecilia Moró. Quiero decir que la Comisión de Legislación General que replicamos la autoridad, presidenta y vice. Fue una comisión que sacó 95 dictámenes en 2 años muy difíciles, 2020, 2021. Y la verdad que ahí acordamos hasta cómo disentimos. Por eso hemos pasado por leyes muy complejas, como legalización del aborto y etiquetado, con una intensidad. Y entonces hay que volver a tener las reglas para que la política democrática, que es en base a partidos que duren, se fortalezca. Porque si no, después nos asustamos con Milei y le echamos la culpa a Milei. No es Milei, es la pérdida de la autonomía de la política, la fortaleza. Pero para vos como diputada o para Unión Cívica Radical, ¿evolución es un límite? ¿En qué sentido un límite? Que forme parte de la alianza, que sea parte de la sociedad. Nosotros estamos en Juntos por el Cambio y creo que la idea de organizar el sistema de partidos, la reconstrucción del sistema de partido en términos de 2 coaliciones es positivo, es muy bueno para Argentina. Pero incluso que Milei ¿te gustaría que Milei esté dentro de una paso de Juntos por el Cambio? No, yo no puedo decir si me gusta o no coincido con él, y además también Martín Lustó lo ha dicho, no tenemos cosas en común. Sí. A mí me parece, pero el fenómeno Milei o cualquier otro, digamos, como un outsider, lo marco porque es una persona que no tiene oficio político. Ese es el punto. Y el punto es, entonces, ¿qué pasa con la política? Digamos, con oficio, con expertise, que en un momento crítico de la democracia argentina genera y fagocita por los márgenes porque no da respuestas políticas. Entonces, esa es la agenda. Política social en serio. Terminemos con el clientelismo, porque eso es planes para la supervivencia. Necesitamos, sí, pero eso no se construye ciudadanía. Néstor, teníamos un tema interesante respecto de doble vara. Y que tiene que ver con esto, porque la fuerza política a la que integra la diputada de alguna manera ha rechazado esta idea de que el fondo fiduciario para pagarle al fondo se genere de alguna manera penalizando a aquellos que han evadido. Y hay un doble discurso, o parece haber un doble discurso, cuando de repente aparece un proyecto como este que vamos a ver ahora, que tiene básicamente como idea, como matriz, que la deuda que la Corte Suprema le ordena al Estado resarcir a Chicone Calcográfica, no está muy bien claro a quién tiene que pagarle, porque no está claro quién es el dueño de la empresa expropiada mediante una ley. Bueno, acá hay un proyecto de declaración de diputados de Juntos por el Cambio que sostienen que esa deuda que trepa a unos 1.000 millones de pesos la paguen básicamente 3 personas con sus patrimonios. ¿Podemos recapitular un poquito Chicone, qué pasó y por qué se llega a esto? Chicone Calcográfica era la empresa que imprimía los billetes en la Argentina. Entró en crisis a finales de los 90. Esa crisis llevó a que la empresa fuera básicamente una entrada en convocatoria de acreedores, que no pudiera hacer frente a sus deudas y que en ese proceso apareciera un intento de rescate, de salvataje, por el cual termina preso el ex vicepresidente Amado Boudou. Se lo responsabiliza a él de haber intentado quedarse con la fábrica de los billetes. Esto es un fallo que tiene fuerza de cosa juzgada en la Corte Suprema. En el medio hay, en el proceso de rescate, un intento de reestatización, de apropiarse por parte del Estado de Chicone Calcográfica, que la fábrica de los billetes pase a mano del Estado. Ese proceso también termina teniendo un problema de base, que es que no aparecía el dueño real de Chicone. No era The Old Found, la empresa que se le atribuía a Amado Boudou. Aparece ahí como el que dice: yo fui el que puse la plata, el banquero Juan Pedro Moneta, hoy muerto, tampoco se lo reconoce a él como el dueño. En algún momento se habla del banquero Jorge Brito como probable dueño también de Chicone, también fallece Jorge Brito y no es él el que aparece como el que reclama, pero la Corte Suprema dice: bueno, acá se expropió una empresa, hubo una serie de pasos que no se cumplieron, hay que indemnizar al que sea el dueño de Chicone. ¿Y quién es?
No está claro. Por eso entonces aquí no hay que indemnizar. No importa, pero el fallo de la Corte lo que dice es que esta expropiación estuvo mal hecha y hay que resarcirla económicamente, la cuantifica el dinero, habla de unos 1.000 y pico de millones de pesos. Entonces, el Estado tiene que pagar ese dinero. Más allá de que haya que determinar a quién hay que pagarlo, el Estado tiene una deuda. Bueno, lo que plantea este proyecto de declaración que estamos viendo en pantalla es que esa deuda la paguen 3 personas con su patrimonio. 3 personas son el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zanini, el ex vicepresidente Amado Boudou y la ex presidenta, hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Estos legisladores de Juntos por el Cambio dicen, ellos son los responsables de esta deuda que tiene el Estado. Entonces, pues, que se hagan cargo con su patrimonio de esa deuda. Cualquier analogía respecto de la deuda externa o de quién tiene que pagarle el Fondo Monetario Internacional corre por cuenta de la interpretación libre del televidente en este momento. Carla, ¿no es un poquito de fulbito para la tribuna esto? O en todo caso, ¿cómo se explica la doble vara respecto de la negativa a que quienes evadieron impuestos pongan en un fondo para pagarle al Fondo Monetario? Sí, mira, no sé quiénes son los diputados que firmaron, la verdad. ¿Vos no que firmaste? No, yo no firmé eso, Está digamos, pero porque en el proyecto. puede estar. Así como la coalición de Frente de Ocaña Todos, es la que en encabeza Juntos la por el lista. Cambio, en general son universos, no es que estamos consultando todos los proyectos, hay proyectos muy distintos, pero sí creo que el punto acá es los debates que nos damos. Vos decías el tema de Chicona. El Casa Moneda es una empresa pública ahora, estatal, digamos, que emite los billetes y demás. Bueno, yo creo que los debates que estamos dando a veces son debates digamos, que nos cristalizan en un statu quo de una pelea que no se cierran y siempre se reproducen las peleas que se dieron hace 10 o 15 años y está bien, pero yo quiero un país que lidere agendas novedosas. Por ejemplo, en Argentina tenemos 44 empresas públicas y acá el debate vos decías, yo no sé si es privatización o estatización, el punto es cuál es la gestión estratégica que va a tener el Estado con esas 44 empresas. Nunca fueron a rendir cuenta al Congreso de la Nación. Yo hace 8 años que soy diputada. Una empresa pública no fue a rendirse una gestión. Es decir, el punto, y esta es un poco la asimetría entre lo que discute la dirigencia y la expectativa de la ciudadanía. ¿O mejorar la gestión? No, mejorar la gestión. Es decir, ¿cuáles son las modalidades de gestión de estos enclaves estratégicos? No, es algo que no nos preguntamos. Es algo que no nos preguntamos. ¿Y cómo podríamos saber cuáles por ahí se estatizan o cuáles las conservamos o cuáles se privatizan o cuáles se hacen una empresa mixta? ¿Evaluaría privatizar empresas públicas? No, yo no sé si evaluaría. Quiero saber el rendimiento. Hoy tenemos déficit en esas empresas, pero no tenemos un modelo de gestión. Ahora, diputada... Esos son los debates. Yo creo que el debate no es privatizar, estatizar, es conozcamos nuestras 44 empresas, cuáles son las unidades de negocios, y establecer modelos de gestión. Pero no los tenemos, exacto, bueno. Porque a veces no es solamente fueron cuánto a dar, rinden a fin de mes. el Congreso nuestro, no fueron a dar, una evaluación de gestión, de proyección. Esa es la idea de que la política está desconectada. Entonces, en este punto en particular, las 44 empresas del Estado nunca fueron a brindar una explicación. Las empresas privadas... hay cosas que ocurren fuera del Congreso y que tienen estos andariveles, obviamente, judiciales. Pero las empresas privadas que brindan un servicio público, por ejemplo, las empresas eléctricas, que brindan un servicio público, ¿fueron alguna vez al Congreso? No, tampoco. Por esto quiero decir, el Congreso no está controlando bien y esto tiene que ver con cómo la política democrática, las dos grandes coaliciones han perdido liderazgo. Porque, digamos... Y se meten los Milei, ¿no? Alejan a la gente de la política. Y esa sensación de que hay ¿cuál es la agenda que estamos debatiendo en la Argentina? Bien. Es la agenda por ahí que tiene que ver con las peleas, las disputas, que tienen que ver con personalidades fuertes dentro de las coaliciones gobierno-oposición. Hay que cambiar la agenda. Diputada, muchas gracias por haber venido a Desiguales. A ustedes por invitarme, es un placer. Gracias. Bueno, nos vamos a meter en otro de los temas, o yo diría un tema que resume mucho de lo que acá estamos hablando y tiene que ver con la discusión alrededor de si los salarios alcanzan para pagar el alquiler. No quiero decir que la discusión es la ley de alquileres, porque la discusión es qué significan los alquileres en el presupuesto de cada familia. Para eso, y antes de ir a un living con representación de inquilinos e inquilinas y de la Cámara Inmobiliaria, este informe. Hemos trabajado mucho, creo que hemos, en ese sentido, mostrado un ejemplo de búsqueda de consensos. Sigue existiendo esta enorme desigualdad entre uno y otro lado de la mesa a la hora de negociar los alquileres que estamos tratando de regular y de mejorar hoy. Hay algunos elementos que son positivos y que mejoran
aunque más no sea levemente, las condiciones de quienes alquilamos. Es la primera vez que se fija por ley, digamos, el ajuste, porque en realidad el semestral lo va fijando el mercado inmobiliario. ¿Ustedes lo estaban esperando eso? Sí, sí. ¿Para usted es buena la ley? Sí, para mí es muy positiva. Lo de los 3 años es una ampliación histórica, digamos, siempre fue de 2 años. El próximo debate de la sociedad va a ser: no hay inmuebles para alquilar. Es muy importante esta ley que se aprobó. Es una reforma estructural de las que van a hacer cambiar la vida de la gente. Vamos a los detalles, a ver. Los cambios son que antes de la votación de la ley o de la vigencia de la ley, las actualizaciones de los precios eran semestrales o trimestrales, que ese índice que se pactaba en el contrato se fijaba en las inmobiliarias. Aumentan los alquileres. Atención a aquellos que vayan a tener que alquilar, porque esto es lo que dice el mercado. Después cada uno podrá pelearlo, pero esto no son aumentos regulados, son aumentos por la nueva ley. Salió hoy el informe de Zona Prop que releva el costo del alquiler y tiene una suba acumulada en el año, en lo que va del año, 6 meses nada más, 28% el costo de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Aún con las mejores intenciones, el Congreso puede equivocarse y lo que hay que hacer es reconocerlo. Y si uno escucha hoy a cualquier inquilino y a cualquier propietario, lo que te dicen es: por favor, deroguen esta ley ya. El Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, la ley de alquileres. Lamentablemente hoy el resultado de la ley es que, tal como fue hecha, es que se han incrementado los valores, muchos propietarios dejaron de alquilar sus propiedades, las pasaron justamente a la venta. La discusión es: ¿qué rol tiene que tener el Estado en el acceso a la vivienda en alquiler? ¿Vamos a seguir permitiendo que haya 250.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires, 2,5 millones de viviendas vacías en Argentina? Hay familias en las cuales el pago del alquiler implica casi el 36, el 40% de su salario. Es un problema que afecta a todos los sectores. Todos sabemos que la ley que está no ha funcionado. Se ha hecho con la mejor buena voluntad. La discusión es por qué no funcionó, digamos, ¿no? No funcionó, claramente no funcionó. Y le complicó enormemente la vida a los que tienen que alquilar. La ley quedó renga, ¿no? Porque de una manera obliga a la registración, pero por otro lado no hay ningún tipo de incentivo para que el propietario registre o para que haya más oferta. Me parece que eso es lo que sí afectó al mercado de alquileres. Seguimos aquí en Desiguales y veíamos en el informe que nos preguntábamos: ¿fracasó efectivamente la ley de alquileres? Sobre esto vamos a hablar con Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, y con Alejandro Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. ¿Es efectivamente un fracaso lo que ha ocurrido hasta ahora? Hoy comenzó a debatirse en comisión del Congreso Nacional una modificación, si se quiere, a la actual ley. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es real que todos los inquilinos quieren que la den de baja, como dijo María Eugenia Vidal? No. En realidad yo creo que lo que sucedió fue varias cosas. En principio, que hubo una campaña feroz en contra de la ley, como pocas leyes han soportado. Desde que se votó la ley, desde que entró en vigencia, se ha desplegado un lobby feroz para desprestigiar a la ley. Después también está la situación económica general, en donde es difícil no solo pagar el alquiler, sino pagar cualquier cosa. Y por supuesto que entonces nadie puede decir: gracias a la ley puedo pagar el alquiler. La verdad es que es una situación grave en términos económicos para con todo. También sucedió que la ley nunca fue controlada en su cumplimiento, que no fue difundidos sus derechos, los derechos que conquistamos con la ley. Creo que pocos saben qué significa todos los puntos de la ley. Solo se conocen 2, que es el plazo del alquiler de 3 años y la actualización anual. Pocos conocen todo el resto, que tiene que ver también con cuestiones económicas para los inquilinos y las inquilinas. Y después también hay que decirlo, una presión muy fuerte del mercado inmobiliario para firmar contratos por fuera de la ley, contratos de 1 año, de 6 meses, aumentos por encima del índice. Ya le vamos a pedir la opinión de Alejandro, por supuesto, pero Gervasio, si no hubiera estado la ley, ¿la actualización de alquileres hubiera sido más cara o más barata? Porque la sensación que reina es, bueno, como está la ley, se fue al demonio Yo creo que habría que compararlo, no hacer un ejemplo contrafáctico, sino establecerlo con cuestiones de hoy muy puntuales. En enero, febrero y marzo los alimentos aumentaron 20%.
Sí. En 3 meses. La ley de alquileres aumenta el precio 50, 52, 53, 54% anual. ¿Sí? No solo eso, los precios de la economía aumentan todos los meses. Tenemos una inflación de 4 o 5 puntos mensuales. El alquiler, gracias a la ley de alquileres, se mantiene fijo durante 12 meses. ¿Bien? Si no hubiese ley, que hoy funciona más como un límite a las aspiraciones rentistas del mercado, ¿sí? No funciona como algo que te baja los precios, sino como un límite. Si no estuviese la ley, por supuesto que eso sería aún más grave. Pero además, el problema de los inquilinos no empezó hace un año con la vigencia de la ley. Nosotros venimos hace años planteando que la situación es gravísima. Los aumentos semestrales, el incumplimiento total de todos nuestros derechos, que antes pagábamos todo. Las comisiones inmobiliarias, el impuesto inmobiliario, las expensas extraordinarias, los arreglos, absolutamente todo. Bien. Alejandro, ¿qué es lo que les molesta de la ley? ¿Por qué quieren derogarla? Bueno, la ley tiene algunas cuestiones que hay que modificar y algunas cuestiones que nosotros entendemos que habría que mantener. Las que hay que mantener, el correo electrónico es muy bueno, lo que es la figura del arbitraje dio muchos beneficios al inquilino, sobre todo en el impacto de la reducción del costo del seguro de caución. Un seguro de caución que prácticamente en el mercado vale el doble del alquiler inicial. Nosotros logramos con una compañía de seguro de mucho renombre estatal bajar ese costo prácticamente a la mitad. ¿Y cuáles serían las que hay que modificar? Las que hay que modificar es la extensión de tiempo. En vez de 3 años, bajar a 2 años como era anteriormente. Esto estaba aceptado en el mercado por ambas partes. Lo que es el índice de actualización. Nosotros lo que pretendemos es... Perdón, pero ¿por qué hay que pasarlo de 3 a 2? En un plazo de 3 años le da a quien se muda no tener que estar pensando inmediatamente en volver a mudarse, que además es un montón de plata para volver a poner en general con las inmobiliarias. ¿Por qué ustedes creen que hay que reducirlo a 2 años? No, nosotros observamos el mercado, nosotros le dijimos de antemano que el mercado no iba a aceptar la extensión por una cuestión inflacionaria. Porque si tuviéramos un país con una inflación de un dígito, no habría problema. Vos cuando hablas de países como Europa, Estados Unidos, que todo el mundo se pasa diciendo de esos países, vos tenés 20 años que empezaste hace 20 años con un alquiler y pagás hoy lo mismo. Pero eso es la actualización del No, bueno, pero el lapso de tiempo, en épocas inflacionarias, con un ajuste cada un año que no lo aceptó el mercado... ¿Por qué no lo aceptó? Y porque el inquilino cuando va a pagar el 53%, yo te puedo asegurar, te sentás en cualquier inmobiliaria y te lo discute de acá hasta la China, pues no lo puede pagar. O sea, benefició a los inquilinos, entonces, la ley. ¿Los perjudicó? ¿Por qué? Porque la cláusula de indexación, 53%, que te lo saquen de un solo saque de tu bolsillo, obliga a las partes a negociar. Están permanentemente negociando. ¿Estás de acuerdo, Gervasio, con eso? De un solo saque no es cada 12 meses. No existe lo de un solo saque, es pero cada no 12 lo aceptan. meses. Y por supuesto que no lo aceptan y no lo aceptamos porque hoy no hay bolsillo que alcance para nada. Claro, porque la situación económica es muy difícil. Ahora, a mí me parece que más allá de que en el Congreso se esté discutiendo entre mantener la ley o volver a liberar todo en manos del mercado, eso es lo que no se está discutiendo, mejorar la situación de los inquilinos. Se está discutiendo si se defiende la ley, que es la posición nuestra, o si gana la posición de Juntos por el Cambio y del mercado inmobiliario y de Massa, que es volver a liberar todo al mercado. Y lo que se está viendo es que de a poco se empieza a sincerar el mercado inmobiliario. Antes decían, bueno, en realidad esto es peor para los inquilinos, pero ya empiezan a haber gestos mucho más sinceros. Por ejemplo, la carta que firmó casi todo el mercado inmobiliario que le mandaron a Massa, en donde dicen, no se acepta contratos de 3 años, tienen que pasar a ser de 2 años. ¿Por qué? Por lo que decíamos recién, porque lo que pretenden es mudanzas permanentes para que dejemos todos los ahorros en las inmobiliarias. Obviamente, si te mudas cada 2 años, le dejas todos los ahorros en las inmobiliarias. Si te mudas cada 3, es cada 3 años que le tenés que dejar los ahorros en las inmobiliarias. Por lo tanto, pierden plata. Y los inquilinos no gastamos tanta. Y después lo otro que están pidiendo es volver a liberar los precios. Que el índice
no exista más y que sea, como ellos llaman, un acuerdo entre partes. Ahora, yo tengo una duda, ¿no? Digo, en muchos países del mundo existe un tope al monto del alquiler. España, esto que... Eso sí entiendo que, pero digo, eso sí entiendo que desde las inmobiliarias pueden decir, bueno, perjudica porque yo no tengo poder de negociación. Pero eso no existe en la ley actual. No, esto es un tope. Para ingresar pueden poner el valor que quieran. ¿Cuál es la inflación de España? 10%. 10%. ¿Y hace cuántos años? ¿Y sabés qué hizo España? No aumentan los alquileres. Años no aumentan los alquileres. Es mentira. En España... No hay aumento. Nosotros tenemos un español, hicimos un contrato hace 10 años que paga el mismo alquiler. Pero ahora no pusieron un tope. Claro. ¿Qué pasó ahora? Hay dos cosas que son falsas. Uno, que si hubiese inflación de un dígito no aumentarían los alquileres. Primero, en Argentina. En la convertibilidad hubo 30% de inflación durante toda la convertibilidad. ¿De alquileres? No, en total. En general. Sí. Inflación general. Durante 10 años de convertibilidad hubo 30% de inflación. ¿Cuánto aumentaron los alquileres en ese periodo? 200%. ¿Por qué? Porque el precio inicial no estaba regulado. Pero hoy tampoco está regulado. A eso voy con que yo entiendo si un propietario dice, bueno, yo mi departamento lo quiero poner a 100.000. Sí, claro. Bueno, pero lo que pasó... Tienen libertad para hacerlo. Después si lo alquilan o no es otro tema. Por supuesto, el precio inicial, libertad absoluta, pero además lo que pasó en España es que España tiene 10% de inflación y desde el año 85 que no tenía ese nivel de inflación. Alejandro, ¿o está buscando algo o está chateando? No, estoy tratando de identificar la inflación de España, porque... 10%. Sí. 9,8 fue el último registro de hace marzo. apenas unos días. 9,8% en marzo. 9,8. Eso se ha producido ahora, porque no era justamente producto de la guerra y la crisis. Bueno, pero pará. Bueno, durante 10 años no había inflación. Quiero terminar esto. Por eso, tienen 10% de inflación. O sea, si yo no chequeo los datos, esto es lo que nos está pasando. Hace 4 años decíamos, y con toda la mejor intención del mundo, porque reconocemos las intenciones y hemos trabajado lo último enormemente para que esto no sucediera. Hoy tenemos una foto, que una foto de hace 4 años, una propiedad tardaba 15 días en alquilar. Hoy, en cuestión de horas, y si no, salgamos con las cámaras. En cuestión de horas yo pongo un aviso, hay una cola de acá hasta 2 cuadras. ¿Y eso por qué cree que es? Pero ¿por qué crees que es? Porque falta la oferta. Pero, no hay oferta. Y ahí tengo una duda, Alejandro. Si la gente no pone su departamento en alquiler es porque tampoco tiene la necesidad de tener un ingreso. Hace 3 años dijeron los desarrolladores que no tienen inversores en el mercado de vivienda para locación. No compra más la gente para rentar. ¿Para qué seguían construyendo departamentos como se construyen? Se están terminando las obligaciones que tenían. Sí, hay que terminar las obligaciones. Vos tenés que cumplir con las obligaciones. No hay más construcción de renta. Yo te siento los desarrolladores, los constructores acá, te plantean esto. Aparte no hay ventas. Pero, vos tenés 3.000 escrituras con 270.000 propiedades a la venta. El 1% de escrituración, que no son ventas. Es 1.000 y pico de propiedades. 0,50. Nunca sucedió en la historia lo que está pasando ahora. Tengo una duda. Conozco gente que vive de rentas. Y es gente que si no tiene su departamento alquilado, no tiene ingreso porque vive justamente de rentas. Sí. Si hoy por hoy no lo quieren poner en el mercado, es gente que vive de otra cosa y que no le importa alquilarlo. Pero además en España... O no, pero ¿por qué no hay oferta? ¿Porque no les interesa alquilarlo? No, porque está desregulado también. Porque cuando citan los países serios como les gustan a ellos, y citan España o Alemania o Estados Unidos que no tienen inflación, aunque tienen, España lo que acaba de hacer es limitar el aumento de los alquileres a un 2% anual, porque en España se actualizan por inflación. Y tuvieron 10 puntos de inflación desde el 85 que no tenían esa inflación, y la primera medida que tomó el gobierno fue que a pesar de que los alquileres se actualizan por inflación, limitó un 2% anual. Y en esos países que citan, los países serios, los que les gustan a ellos, hay impuestos muy fuertes a las viviendas vacías. Que no se está debatiendo hoy, ¿no? Y hay límites muy fuertes al alquiler turístico. En Patagonia lo que está pasando es gravísimo. En Bariloche, en Villa Langostura, en Ushuaia. Lo que está pasando es gravísimo porque los rentistas prefieren alquilar las viviendas en dólares y la gente no tiene dónde vivir. Y no es la ley de alquileres. Es un mercado completamente desbocado, sin ningún tipo de regulación, en donde cualquiera puede decidir qué hacer con esas viviendas, con 10, 20 viviendas que tienen, y alquilarlas en dólares. Porque en Argentina estuvo prohibido el alquiler en dólares y después eso se derogó. Entonces lo que pienso, Alejandro, es por ahí esas viviendas que hoy no se ponen en oferta para el alquiler, están en una plataforma para que vengan turistas y cobran en dólares por día. Yo vivo en San Pedro y nadie cobra en dólares y de casualidad cobran en peso.
No, digo, cobran dólares para turistas, pregunto porque, no para argentinos. pero si me va a es que es muy variado el tema. Me voy a la Angostura, obviamente no en la tengo ciudad ni de idea Buenos de lo Aires que... está lleno de departamentos para turistas. Pero hay de todo, porque si vos dólares. me comparás Puerto Madero, Recoleta es un tema, pero después están los distintos barrios que no existe Pero el eso dólar. presiona sobre el resto de los precios, obviamente. Vamos directamente... O sea, nosotros estamos convencidos que lo que había que hacer, como la mesa del secretario de Comercio, Feletti, como la mesa que se está conformando en diputados y como la mesa que se va a conformar en senadores, nosotros pusimos nuestro Instituto de Capacitación Inmobiliaria, que tiene todos los profesores a dispuesto a colaborar ad honorem para todas las instituciones, ya sean para inquilinos, propietarios, para hacer una mesa técnica, bajar datos, empezar a solucionar esto de una vez por todas. Porque si nosotros continuamos con esta postura de que no interpreta el mercado, vamos a poner un impuesto a la vivienda ociosa del 2 al 5%. Y la rentabilidad es del 2 al año. Mentira. Y del 2 al año vos tenés que recomponer la propiedad. Rentabilidad en dólares. La propiedad, en pesos. En dólares. La tenés que recomponer y a la propiedad te queda el 1%. Me aplicás una dólares. tasa del 2, pierdo el 1. Me aplicás una del 5, olvídate. Pero discúlpame, seguimos así, el mercado lamentablemente lo vamos a desabastecer del todo. Porque la gente cuando va y lo desmadraron al mercado, más del 50% de las propiedades está por fuera de las inmobiliarias en este momento en sistema. Que le dijeron, pónganlo en sistema, no pasa nada. Discúlpame. Breve pausa. Te cobran más caro que una inmobiliaria. Necesitamos hacer una breve pausa y ya seguimos. Y retomamos desde acá. Nos llaman a un corte y enseguida volvemos a la televisión pública. Debate sobre algo muy importante. ¿Cuánto alcanza el salario efectivamente, ni más ni menos, para acceder a una vivienda? Muy bien, seguimos en Desiguales. Nos quedan, Gervasio y Alejandro, 2 minutitos. Yo quisiera ordenar el cierre del programa alrededor de este concepto. Empiezo por vos, Alejandro. ¿El acceso a la vivienda lo tiene que regular el mercado con su interés de ganancia económica o el Estado tiene una presencia fuerte en términos de que es un derecho inalienable, un derecho esencial? Bueno, el otro día escuché una propuesta que van a hacer inversiones para aportar al mercado locativo habitacional. Eso es muy importante. Si aportan vivienda, bienvenido sea, porque acá, si hay algo que estamos todos de acuerdo, es aumentar la oferta. El cómo, bueno, cada uno hará un planteo. Nosotros estamos haciendo un planteo de si van a reformar lo que es la ley de blanqueo, que incorporen la unidad usada para incorporar al mercado locativo en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Estos son propuestas concretas. Gervasio, misma pregunta y lo que quieras agregar. No, me parece que dar información es importante acerca de lo que va a pasar en el Congreso. Hoy en el Congreso se está discutiendo, hay 23 proyectos de Juntos por el Cambio. Los 23 proyectos plantean contratos cortos, liberar los precios de los alquileres, desalojo express y no pagar impuestos. Esa es la propuesta de Juntos por el Cambio, que es la propuesta del mercado inmobiliario. Y hay 2 proyectos del Frente de Todos que plantean profundizar las regulaciones. Nosotros vamos a defender las organizaciones, vamos a defender el plazo de 3 años, vamos a defender la actualización anual del precio del alquiler y vamos a hacer todo lo posible para que no se modifique la ley en detrimento de los 9 millones de inquilinos, porque creemos, por sobre todas las cosas, que quien tiene que decidir cómo se alquila vivienda en Argentina es el Estado y no el mercado. ¿Ves posible una huelga de inquilinos? Lo que veo posible es algo que empieza a suceder, y es que los inquilinos y las inquilinas empiezan a darse cuenta que hay que vivir bien ahora, y que ahora somos inquilinos, y que el sueño de la casa propia ya no se va a hacer realidad, y que entonces hay que pelear por alquiler de forma justa. Esta pelea que nosotros venimos dando hace un tiempo, que es muy solitaria, que es muy difícil, que hay poderes muy grandes detrás de esto, yo creo que empieza a dar resultado. Me parece que es muy importante que se empiece a discutir esto, y seguramente no una huelga, pero sí me parece que va a haber una reacción importante si se modifica la ley. Alejandro, gracias por haber venido. Yo quiero aclarar algo. Sí. Somos prácticamente todo inquilino de una u otra propiedad, que en el problema estamos todos. Nosotros alquilamos locales, oficinas, la vivienda es otra alquilamos cosa. No tener para nuestros vivienda hijos, alquileres para departamentos para alquilar. Cuando vos te trasladas de una ciudad
la otra. O sea, es muy complejo para todo y todos entendemos esta situación. No hagamos esta división, no existe. Sí, sí existe. No existe. Alejandro, muchas gracias y seguimos, por supuesto, el debate de cerca. Gracias, Gervasio, también. Nos vamos. Mañana nos reencontramos en la televisión pública a partir de las 9 de la noche para seguir haciendo Desiguales. Adiós.